Son las 9:20, vamos a hablar sobre salud pública, lo vamos a hacer con la señora Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias. Y estas farmacias son aquellas que son propiedad de una profesional químico farmacéutico que se ocupa de su farmacia. Más o menos 2.000 farmacias están representadas en la asociación que preside la señora Jiménez. Y queremos hablar sobre dos temas que ha dado lugar a debate. Por una parte, el tema de los medicamentos genéricos y si debe ser obligatorio en la farmacia del Perú que haya una lista adaptada a cada región eventualmente de los productos que se deban vender bajo forma genérica, es decir, mucho más barato que los productos de marca. Y hablaremos después sobre el tema de los alimentos que algunos proponen, como Indecopi, que ha considerado lo contrario una traba burocrática, que puedan ser vendidos en la farmacia. Señora Jiménez, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Buenos días, bienvenida. Gracias por el espacio. Buenos días a toda la población peruana. Lo primero que quisiera decir es que una de las misiones importantes que tengo aquí al representar a la Asociación Peruana de Farmacias, que es una asociación conformada por químicos farmacéuticos, propietarios de farmacias, que estamos a nivel nacional, ¿no? Entonces, el mensaje es tranquilizar a la comunidad que mientras esto se resuelva con la derogación del decreto de urgencia 007, desde ASPEFAR nosotros garantizamos mantener los stocks de los productos genéricos que nuestra comunidad requiera, que nuestra comunidad necesita, como lo hemos hecho antes durante la exigencia del decreto de urgencia y lo hacemos ahora mismo, ¿no? Tenemos no solamente... ¿Cuántos genéricos piensan ustedes imponerse como deber tener en las farmacias de su asociación? Ya, nosotros tenemos, en la lista son 34 genéricos de exigencia. Sin embargo, nosotros en nuestras farmacias tenemos un promedio de 200 a 250 medicamentos genéricos. El ministro habla de más, de incorporar a esta lista otros medicamentos y de que quedó muy corto lo que se estableció en el decreto. Claro, habló de un 30%, sí. ¿no? Que está no, 30% de la cuota, pero de la lista de medicamentos, Fernando le pregunta, son 31 los que imponía el decreto de urgencia. Usted nos menciona más 200. Más 3 que impuso con la segunda. Claro, con el segundo, el del 20. 34 en total. 34 en total, pero el ministro ayer hablaba de muchos más. Ya. Que puede ser válido, todo puede ser válido, ¿no? Cuando hablamos de más o de menos, pero sencillamente eso no se puede hacer de manera alejada a la realidad. Nosotros somos los actores, no se pueden poner una lista a nivel nacional para la costa, para la sierra y para la selva. Por ejemplo, en la selva necesitan medicamentos para la malaria, para la fiebre amarilla. En la costa no lo vamos a usar y lo que está sucediendo ¿Y hay genéricos? En algunos casos, no de todos los medicamentos hay genéricos, pero en algunos casos. ¿Pero para malaria lo hay? Sí lo hay. Lo que menos medicamentos tienen en genéricos, la opción genérica son los medicamentos para los oncológicos, ¿no? VIH, SIDA. Y son carísimos las marcas, pero eso nosotros no los tenemos porque el público no nos lo solicita a nosotros, a las farmacias privadas independientes por lo menos, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos un llamado al ministro de Salud, al MINSA que les corresponde, ellos son los reguladores y los fiscalizadores, pero no se pueden hacer las normas a espaldas de los actores, que es lo que siempre se ha hecho y por eso terminamos después que las normas son desproporcionales, irrazonables y hasta ilegales. ¿Quiénes son los actores? Porque los químicos farmacéuticos ciertamente lo son, pero sobre todo los clientes, que son los usuarios, por supuesto, que somos todos, que necesitamos comprar medicamentos que estén al alcance de los bolsillos. Es que, Fernando, aquí todo tiene que estar centrado en que todo lo que hagamos tiene que impactar en lo que necesita el peruano, necesita en su salud, ¿no? Por responsabilidad en salvaguarda de la salud precios bajos, pública. Eso es lo que se necesita. ¿Usted está de acuerdo? Claro, por supuesto, nosotros Aunque estamos de acuerdo. Eso perjudica a las farmacias, porque tienen un volumen de ventas menor. No nos perjudica si se hace un trabajo consensuado. En este momento, esa pequeña lista de 34 sí nos está perjudicando, porque ahí tenemos, les explico, 3 medicamentos genéricos, pero que son de alto costo y son netamente hospitalarios. O sea, que se usan en el tramo de una operación. ¿Cuáles y son? Es de emergencia. La metilprednisolona, la atropina
y la fluoxetina. Claro, a lo que usted se refiere, si entendemos bien, es a la imposición de tener medicamentos que no tienen realmente una demanda que justifique mantenerlos en stock. Exacto. Y que esa realidad tiene que analizarse porque no es lo mismo la demanda en la selva del Perú que la demanda que se presenta en la costa, o por ejemplo lo que ha ocurrido con medicamentos como el clonazepam o con la fluoxetina, que dependen y que la venta requiere de una receta médica cuando no se tiene un especialista cerca. Ese es otro tema. Pero claro, la gran interrogante y la preocupación que hay ahora ante el vacío legal es de los usuarios que van a las farmacias, que van a las boticas, y el que los atiende les dice: no tengo el genérico, pero te puedo ofrecer tal o cual laboratorio, lo que deja entrever un lobby. ¿Cómo respondería usted a esa sensación que hay entre muchos usuarios? Es que, como les decía, necesitamos que sí haya una obligación, que sí haya una lista. ¿Están a favor de una norma? Porque por supuesto, porque yo puedo garantizar por mí, pero no puedo garantizar ni siquiera por mis asociados, ¿no? Entonces, los peruanos estamos acostumbrados a que haya una regulación para cumplirla. Eso no es el tema, no nos estamos oponiendo. Tiene que haber una regulación, esto tiene que ser regulado. Pero sí, los productos de la lista tienen que ser consensuados. ¿Por qué la sociedad de químicos farmacéuticos ha escrito solicitando que se derogue la ley? Eso es lo que ha pedido. De una manera con poca pericia jurídica, porque debían saber que la ley estaba caduca. De manera que no se puede pedir que se derogue una ley que ha caducado ya, una norma, no es una ley. ¿Por qué ha pedido en todo caso eso? Bueno, la intención ha sido explicar justamente lo que les estamos explicando, ¿no? Que de pronto que no se debió pedir la derogación porque eso automáticamente se caía sin nosotros hacer absolutamente nada. Le corresponde al MINSA. Ya no está en las manos nuestras, pero nosotros lo que debimos pedir claramente es, y lo estamos pidiendo, solicitando, es que justamente eso, ¿no? Que se forme una mesa, que nos escuchen, que se debata y se haga algo consensuado que no perjudique a nadie, donde primero que nada gana la población. Pero ¿por qué pedir eso ahora cuando ya caducó esta norma? ¿Por qué no se ha previsto? ¿Por qué tenemos que esperar a que las cosas sucedan para darnos cuenta que había un problema? Tenemos entendido que el colegio, la primera carta que mandó, la mandó todavía en noviembre, ¿no? Donde ¿Y el ministro contestó? Había tiempo. ¿El ministro contestó? Bueno, más allá no entramos nosotros. Aparentemente aquí ha habido una negligencia grave en el Ministerio de Salud de no darse cuenta del colegio. Que nos encaminamos a eso. Vayamos al otro tema, que es el de la venta de alimentos en las farmacias. Alimentos y también prácticas médicas en las farmacias. Sobre alimentos, ¿cuáles son los alimentos que usted cree que pueden ser vendidos, que deban ser vendidos en las farmacias? Ese es otro tema y que viene y que de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Se sacan leyes o obligaciones o se prohíben cosas sin llamar a los actores. Y cuando hablo de actores no hablo solamente de los colegios profesionales que nos representan de químicos farmacéuticos, también deben citar a los médicos, a los economistas, ¿no? Y a nosotros como actores, y si es posible a alguien que represente al usuario. Eso es importante porque, ¿qué pasa? En este caso es el MINSA que tenía estos dos artículos con prohibiciones. Uno de ellos de que no se venda alimentos. Pero ojo, hay que aclarar que cuando se dice alimentos, y es definición del MINSA, que hay alimentos perecibles que duran de 2 días a 30 días, que ahí vienen a estar pues el pollo, la carne, papa, camote, ¿no? Frutas. Y frutas, ¿no? Entonces, y otros semiperecibles que son de 30 días a 3 meses. Y cuando hablamos de víveres, que es la otra parte de alimentos, estamos hablando de alimentos con larga fecha de caducidad, que son en este caso empaquetados, que son de 3 meses a 3 años. Entonces, tampoco nosotros estamos en el limbo, las farmacias y boticas independientes privadas, porque esta demanda la presentó la gran cadena, las 3 grandes cadenas que hay en el Perú. Entonces, a ellos
Indecopi ha resuelto a favor esa demanda. Entonces ellos ahorita ya están aplicando, mientras que nosotros estamos en el limbo, estamos perdidos. De acuerdo. Entonces por eso pedimos al ministro que no se trata de decir que va a presentar un proyecto de ley donde anule esto, porque dentro de estos, víveres queremos que el peruano incluso entienda, porque sabemos nosotros que atendemos en la farmacia todos los días la necesidad que hay. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre educación en salud? Y nosotros como químicos farmacéuticos somos educadores de salud, de prevención para que el paciente no se enferme o el usuario no se enferme. Le agradecemos. Entonces, sí. Perdón, mira, es importante porque nosotros tenemos que inclinar a que la gente tenga buenas prácticas de alimentación, y en este rango de los víveres hay alimentos que no tienen gluten, que no tienen grasa, que no tienen lactosa. Entonces, ese tipo de medicamentos saludables, completamente saludables, de víveres saludables, que son parte de los alimentos, los víveres saludables, sí deberían estar en esa farmacia. Nosotros tenemos altos estándares técnicos. Sí, lamentablemente, pero ha quedado también, claro su punto de en vista. cuanto a la consulta médica, lo tiene que analizar el MINSA, pero todo que ya haga un análisis. Ser analizado, y por supuesto todos los actores, ¿no?, que intervienen en una problemática tan compleja tienen que participar. Le agradecemos. Y sobre todo pensando en los pobladores, no en nosotros, en la población. Ha quedado claro, muy amable. 9